Ingeniero Sebastián Kind es el subsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Nación. Y bueno, gracias por el esfuerzo de venir. Sabemos que viajaste a último momento y que igual te hiciste el espacio para estar con nosotros. Así que bueno, estamos en transmisión por YouTube. No sé si tenés slides, ¿le diste a Nico? Sí, ok, buenísimo. Buenísimo. Bueno, no los aburro más, les agradezco mucho que estén acá, los que están y los que están online, y cualquier cosa, después les vamos a mandar un mail con más detalles. Hay un teléfono, tenemos una línea WhatsApp también que contestamos las preguntas. Así que muchas gracias a todos. Bueno, con micrófono, ¿no? Bueno, sí. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarme, Mauro. Y perdón por estos minutitos de demora, vengo de lejos. Miren, yo la verdad es que he traído algunas poquitas cosas y tal vez comentar algunas por sobre lo que está en pantalla. Lo primero que siempre me parece que es bueno mostrar es dónde estamos parados hoy con el desarrollo del sector. No tanto para regocijarnos en lo que viene funcionando, que lo es, sino realmente para mostrar dónde estamos parados en cuanto al desarrollo que estamos teniendo en sí mismo y las oportunidades que hay, sobre todo en estos contextos académicos, para el desarrollo e inserción de profesionales. Es fenomenal lo que está pasando hoy en la industria y me parece que los números hablan por sí solos y muestran mucho más que lo que las palabras dicen. Hoy en Argentina, a lo largo de dos, podemos decir así, dos planes que hemos desarrollado en estos años. Uno son las compras conjuntas del Estado Nacional y el otro es esta posibilidad que en la regulación se le dio a los grandes usuarios de poder contractualizar sus demandas en el libre mercado con generadores, ya sea actuando ellos mismos como generadores o comprando a generadores sus demandas de 0 al 100%, inclusive porque la norma permite ir hasta el 100% de las demandas de los grandes usuarios. En los dos canales estamos en un número del orden de los 6.500 megavatios adjudicados, tanto en lo que son las compras conjuntas, que se llevan la gran parte, como los más de 1.000 megas que están adjudicados en prioridad de despacho en la resolución 281, que es básicamente la norma por la cual la autoridad ha regulado justamente esta posibilidad que se le da a los grandes usuarios de contractualizar sus demandas. Estos 6.5 gigavatios se traducen en la práctica hoy día, y esto es un número que sigue creciendo, en este gráfico que tenemos aquí, que se actualiza todos los viernes. Esta es la actualización última justamente del viernes, que incluye, nos permitimos incluir una última central que entró en operación el fin de semana. Hay hoy 141 proyectos que están, nosotros lo llamamos en marcha. En marcha para nosotros es ya sea en operación comercial, 43, como en plena construcción en distintas etapas, pero sí con erogaciones, es decir, sí con compromisos firmes de avanzar, un número de 98 que están en paralelo. Hoy día en el sur argentino, en 21 provincias en total. Esto lo que nos da es más de 7.200 millones de dólares de inversión. Cuando hablamos de este número, no es inversión que estamos suponiendo que va a venir en algún momento si se estructura el financiamiento, como sí puede ser de entrada cuando uno desarrolla proyectos de licitación en los cuales los proyectos ahora tienen que salir a estructurarse, sino que esto es dinero que hasta acá ya está comprometido por un orden de potencia de algo menos de 5 gigavatios. Es decir, es de esperar, porque tenemos el cronograma de cómo va entrando todo esto en operación comercial, que cerca de 3.700 megas de todo esto estén operando de aquí a fin de año, primer trimestre del año próximo, y otros 1.200 megas se suman hacia fines del año que viene. Hoy ya hay más de 1.200 megavatios operando en las 43 centrales, 1.221 megavatios operando, lo que nos hace ver por momentos en el gráfico de inserción
o de penetración de renovables, picos del 10%. Hoy hay picos instantáneos del 10% de la energía que tenemos en nuestros hogares en todo el país, del sistema interconectado, que están alimentados con energía renovable a partir de los últimos, de los desarrollos que se llevaron adelante los últimos 3 años y medio. Y básicamente estamos hablando de los últimos 18 meses, entre 18 y 24 meses, el grueso de estos 7.200, casi 40 millones de dólares han ingresado el último año y medio, 2 años. Cuando uno lo pone en perspectiva y trata de ver qué otro sector o qué sectores vienen funcionando con este nivel de inversión en el país, yo les diría que es el sector que más capital viene movilizando. Por supuesto, sectores como no convencionales en petróleo y gas también. Vaca Muerta tuvo una inversión el año pasado de 4.000 millones de dólares, una inversión muy importante, pero estos números que tal vez tienen poca prensa o poca difusión, me parece que muestran una realidad bastante interesante, ni hablar para quienes estamos en el sector, pero digo en términos generales, incluso macroeconómicos, son muy interesantes. Bueno, esto de los 98 proyectos hay 69 proyectos, porque era 70 hasta el fin de semana, que tienen fecha de entrada en operación comercial antes de fin de año. Todo esto, imagínense, en paralelo, ¿sí? Hay una usina de 9.300 personas trabajando en el sector en distintas situaciones, en obra mucha gente, en construcción de equipamiento, en construcción de dispositivos que acompañan a los equipamientos principales, como son los trackers, en diseño, en ingeniería, son 9.247, contabilizamos puestos genuinos, nuevos, a partir del desarrollo de la normativa y de todo lo que seguramente a lo largo del curso van a ir viendo quienes estén interesados en hacerse de esa información. Bueno, yo traje, con esto, Nico, ¿no? Yo traje 2 gráficos y nada más. Uno es este, que habla de un ejercicio que hemos llevado adelante con el equipo de Juan Prioleta, hasta Alfonso, con los chicos de la subsecretaría, que me parece de lo más interesante para poder comentarles en este momento. Fundamentalmente porque lo que estamos viviendo, porque las renovables empezaron realmente a jugar un rol importante, es una cantidad de comentarios, en algunos casos maliciosos, en otros casos con muy poco rigor numérico detrás, es decir, realmente de datos contundentes en lo que se está hablando, y estamos hablando de notas periodísticas, de diarios de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, de especialistas o teóricamente especialistas en la materia, donde se dicen muchas cosas que no son correctas, y nos propusimos hacer una comparación, que es lo que ustedes están viendo, entre costos reales de gas natural, en verdad costos de transferencia, es decir, combustible gas natural en ciclos combinados eficientes, para entender cuáles son los costos de transferencia para energía eléctrica producida a partir del gas natural, de manera eficiente, es decir, la mejor manera en la cual se puede producir energía eléctrica con distintos niveles en sensibilidad de precios de gas natural, y las renovables más competitivas de cara a lo que estamos proyectando para una ronda 4 del Plan Renovar. Algunos estarán familiarizados, otros no tanto. Simplemente el Plan Renovar viene teniendo distintas instancias a lo largo de estos últimos años. Empezamos en el 16 con la ronda 1 del Plan Renovar, siguió la ronda 2. En verdad, la ronda 1 tuvo un repechaje que fue la ronda 1.5. Eso es ronda 1 de cualquier manera, ronda 1, ronda 2, ronda 3 se recibieron las ofertas hace pocos días, estamos terminando la evaluación y en poquitos días más ya estamos abriendo los sobres económicos para poder hacer las adjudicaciones conforme lo manda la norma.
Estamos planificando la ronda 4, alguna cosa les puedo adelantar luego. Lo que sí, estamos haciendo mucho trabajo en la oficina de entender qué es la ronda 4, como lo hemos hecho en cada una de las rondas anteriores, ahora nos está tocando la ronda 4. Y obviamente lo que empieza a jugar es entender a dónde estamos proyectando que va a suceder esto, a qué precios eventuales, porque esto es una oferta de competencia, es decir, acá un mecanismo de competencia, acá lo que se está, si hay algo que tiene de lindo, si se quiere, parte de lo que venimos haciendo es que el Estado Nacional no pone el precio de la energía, sino que el precio de la energía surge de un gran proceso de competencia en el cual el mercado es el que lo pone. Aquí la autoridad no dice cuánto vale, sino que el mercado es el que dice cuánto vale. Lo que la autoridad de aplicación hace es poner las bases para que ese decir del mercado sea lo más racional posible para quienes están pagando por esta energía, que es ni más ni menos que todos nosotros que somos la demanda. Entonces lo que nos hemos propuesto es hacer un análisis comparativo, que es lo que ustedes tienen en pantalla, en donde vemos por contraposición lo que es generar energía eléctrica con gas natural en ciclos combinados CCGT versus las dos tecnologías económicamente más convenientes de las renovables, que son eólica y solar, que es básicamente hacia lo que apunta la ronda 4, ir hacia las tecnologías más convenientes en los lugares más convenientes. Y aquí quiero hacer una salvedad. La norma madre de esto es la Ley Nacional 27191. Esta ley lo que dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice es que hay que hacer una diversificación federal y una diversificación multitecnológica. Yendo a la parte económica, lo que nos propusimos entender es justamente esa comparación entre lo que es la generación de energía eléctrica con gas natural en ciclos combinados de alta eficiencia, con distintos niveles de sensibilidad. Ahora cuento en detalle los gráficos. Y eólica y solar, ¿cómo compara? No en cualquier lugar, si bien la ley, que era lo que estaba contando antes de la distracción, lo que dice es que tenemos que hacer un desarrollo, entre tantas otras cosas, federal y multitecnológico, es decir, que no solamente debemos instalar o debemos tener fuentes renovables en el mejor lugar, la mejor fuente, la mejor económicamente hablando, o sea, la más barata, sino que tenemos que tener un criterio federal, 21 provincias, donde Tierra del Fuego, por no estar en el SADI, no es parte, y la Ciudad de Buenos Aires tampoco, por no tener territorio, o sea que de las 22 estamos en todas, menos en Entre Ríos, básicamente estamos en casi todo el país. Y multitecnológico nos propusimos desarrollar, incluso con un sistema de cuotas, con un sistema bastante particular, que fue el desarrollo de toda esta serie de licitaciones que hemos sacado, para que no sea solamente la más barata en el mejor lugar. Bueno, con eso lo que venimos haciendo es un fiel reflejo de lo que la ley manda. Aquí nos hemos propuesto para la ronda 4 ir hacia las más convenientes, no la más, sino las más convenientes, tratando de acercar un poco eso hacia lo que es, por un lado, economía de escala, para que siga siendo una buena economía, valga la redundancia, el desarrollo de estas tecnologías en los mejores lugares. Entonces, lo que estamos comparando es el mejor ciclo combinado, quemando distintos niveles de producto en sensibilidad, con un rango de sensibilidad también, los mejores lugares de solar con los mejores lugares de eólica, con una sensibilidad también de CAPEX, es decir, una sensibilidad de costo de instalación, de cuánto nos cuesta cada megavatio que pretendemos poner, tanto en eólica como en solar. Lo que ustedes ven en pantalla en triángulos, yo no sé si se ve aquí, que son 3 niveles, que son horizontales y se repiten los 4, son los niveles de precio en dólares por millón de BTU del gas natural que se pone en análisis, y eso es 5,5, 4,5,5, 4,5, 3,5, todos los gráficos por igual. Es decir, digamos qué nivel de gas natural le queremos meter al ciclo combinado eficiente, y los supuestos de eficiencia y demás están todos en la hoja que sigue. Y el gráfico lo que hace es mostrar
qué nivel de precio, tanto en costo nivelado de energía, es decir, por decirlo de alguna manera, ya lo van a ver en detalle, y no sé si con vos, Mauro, seguramente, qué es el costo nivelado, pero básicamente es una forma de poder, valga la redundancia, nivelar, comparar a nivel internacional los parámetros para poder hacer ese análisis comparativo. Cuando uno dice, bueno, pero si eso lo quiero llevar a Argentina, ese costo nivelado se transforma en el precio, y lo que tiene eso, lo que tiene adentro, entre la diferencia entre el costo nivelado y el precio, es todo lo que la coyuntura argentina te da en cuanto a beneficios fiscales, impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, si uno quisiera decir, bueno, pero en Argentina, ¿cómo da? Uno se queda con estos dos gráficos, en donde los niveles de costo de transferencia, o sea, costo variable de producción, en este caso en dólares megavatio hora, para la tecnología eléctrica con gas natural, lo ve en función del producto, mientras que las líneas son distintos niveles de CAPEX, es decir, distintos niveles de inversión por megavatio. Las azules, lo mismo para el caso eólico. En el eje X, factor de capacidad, una central térmica, un ciclo combinado no tiene factor de capacidad, tiene factor de capacidad, pero es fijo, es decir, no varía en función del recurso. Obviamente la solar sí. No es lo mismo hacer un parque solar en Buenos Aires que hacerlo en el NOA o en Cuyo. Y la eólica lo mismo, no es lo mismo hacerlo en Buenos Aires que hacerlo en el litoral o que hacerlo en la Patagonia o que hacerlo en cualquier otro lugar. Entonces, esa sensibilidad se ve acá. En el caso solar, nos propusimos ir, por eso dice ronda 4, a factores entre el 29 y el 34-35%. La sensibilidad, uno elige dónde pararse en ese gráfico. En el caso eólico, lo mismo para el caso de provincia de Buenos Aires o lo que puede ser una central en Patagonia o incluso en Comahue o hasta en algún lugar de las sierras del centro, entre el 50 y el 55%. Factor de utilización. Bueno, hoy estamos arriba de eso, ¿no? Hoy estamos arriba de eso, sí. Sí, no quiero entrar ahora en el detalle, porque me parece que no es el... ya va a venir eso. Pero sí, hay parques... Argentina está promediando el 50%, hay parques que están cerca del 60% o incluso más de momento. Tenemos un factor de capacidad muy, muy importante en el país. Y estamos hablando de que se está instalando tecnología que permite capturar ese factor de capacidad. Lógicamente, el factor de capacidad no existe si no tiene la máquina. El factor de capacidad es la integral de máquina de curva de potencia por sitio. Es decir, es la integral de la Weibull, que es el recurso, por la máquina, ¿no? Pero bueno, de vuelta, estamos hablando de que no estamos haciendo un parque eólico donde hay pocos recursos, sino que estamos yendo a los lugares donde hoy mejor está funcionando. Lo mismo para la tecnología solar. Y lo interesante es ver cómo compara. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué precio de gas suponemos que tenemos que cargarle al modelo? Bueno, elijamos, digamos. Justamente es un análisis de sensibilidad para uno situarse donde quiera para entender qué pasaría si en vez de los 4,50 que tenemos hoy, el día de mañana tenemos 3,50 o tenemos 5 o tenemos 5,5 o lo que fuese. Y ahí cada uno haga la futurología que quiera, digamos. Yo veo lo que creo que es correcto, pero cada uno, lo que tiene de bueno esto es que permite jugar, digamos, ¿no? En el eje Y, lógicamente, es tarifa, básicamente contra lo que compara. Entonces, lo que vemos acá es que en los factores de capacidad que estamos eligiendo, para los niveles incluso de CAPEX más bajos, porque estamos asumiendo un componente que es de escala, es decir, ir a proyectos grandes. Una cosa es desarrollar 1 megavatio y otra cosa es desarrollar 100 y otra cosa es desarrollar más de 100. Ese CAPEX obviamente se va optimizando. Para el caso eólico es exactamente igual. CAPEX entre 1000 y 1200. Estamos eligiendo 1000, 1100, que es lo que creemos sobre todo el año 2021, que es cuando esto debiera empezar a contractualizarse con los tecnólogos o EPCistas, que son los que terminan definiendo justamente las variables de precio, nos terminará, desde nuestro entender, dando. Esto tiene un agregado más. Uno podría decir que
que si bien estamos comparando lo que significa quemar gas natural en un ciclo combinado versus generar energía eléctrica con fuentes renovables y ve la conveniencia de las renovables, incluso al nivel más bajo de combustible, es decir, al nivel de $3,5 millón de BTU, que hoy no tenemos, pero que uno podría decir, mañana lo vamos a tener. Bueno, incluso en ese nivel, uno sigue viendo la conveniencia de lo que es, en una ronda 4, con los supuestos que se están tomando, el seguir involucrando este tipo de tecnologías en la matriz, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, bueno, me parece que nadie, en su sano juicio, y hago esta aclaración porque siempre hay alguno, pero debiera poner en tela de juicio eso. Pero uno podría decir, bueno, pero en verdad acá estás comparando una firme con una no firme, entonces es como comparar peras con manzanas. En algún punto puede tener razón, lo que pasa es que esto involucra dos cuestiones. Una que es la que sigue, que ahora les muestro un detalle de cómo se divide la estructura de costos. Y lo segundo, que no es cierto que las renovables aportan firmeza cero. Es cierto que un megavatio en un lugar, cuando no hay sol, si es un megavatio solar, de noche aporta cero, y un megavatio eólico cuando no sopla el viento aporta cero. Lo que no es cierto es que cuando uno hace un desparramo de parques a lo largo y ancho de un territorio, las curvas de firmeza empiezan a crecer. Hicimos un análisis con la gente, con los colegas de Camesa, para entender estos 5 gigavatios hasta hoy, qué implican en términos de firmeza, y lo que nos da es que estamos teniendo siempre con una excedencia del 95%, porque esto es una cuestión probabilística, por supuesto, con una excedencia del 95% siempre arriba del gigavatio. Es decir, que estamos con una firmeza equivalente al 22%. ¿Qué quiere con 5 gigas? ¿Qué quiere decir? Que tener 5 gigas renovables como los estamos teniendo y por tener al finalizar la construcción de lo que hoy está en construcción, estoy hablando, más lo que ya está operando, siempre hay más de 1 giga que está conectado. Siempre al 95% de excedencia, ¿no? De vuelta. Cuando uno va al 99,99, eso tiende a cero, lógico. Con 95% de excedencia en la distribución, eso nos da que estamos por arriba del gigavatio, es decir, por arriba de 1.2, es esto, 1.1, 22% para ser preciso. Una pregunta, José. Sí, dale. Cuando vos hablas de firmeza, ¿te referís a que cuando vos lo tenés distribuido es donde no sopla el viento en un lado, sopla en el otro, y eso es lo que te mantiene estadísticamente ¿Seguro? la producción? Sí, así es. El viento siempre sopla en algún lado. De hecho, esa es la clave en entender la importancia de diversificarte geográficamente y de no construir grandes parques en un solo nodo, porque cuando se apaga el viento se apaga para los N megas que pusiste en ese lugar. Cuando podés hacer un desparramo, en el buen sentido, ¿no? Cuando podés abarcar territorio, siempre en algún lado va a estar, y ese siempre en algún lado va a estar, lo que hace es aumentarte la firmeza equivalente, que por la característica y calidad, digamos, por la característica de la renovable desde el punto de vista racional y de la normativa que acompaña, desde mi entender, será porque lo escribimos nosotros, pero ese raciocinio de cuando tenés renovables despachalas, te interesa tener siempre la mayor cantidad de piso posible de renovables, porque se despacha antes que lo que se quema, manteniendo lo que es situaciones de calidad y seguridad de suministro, obviamente, ¿no? No haciendo locuras desde el punto de vista de estabilidad de red, de control de tensión, frecuencia, etc. Sí. Además de la firmeza, Sí. ¿estás viendo también la predictibilidad del rendimiento? Sí, por supuesto. Desde el punto de vista operativo, incluso más allá de lo que científicamente uno quisiera entender, desde el punto de vista de la operación es fundamental. Camesa, que es el operador de la red, tiene contratados servicios de predicción, de forecast, de los mejores del mundo hoy, y además ha desarrollado su propio sistema de forecast que le está ajustando a los mejores sistemas hoy del mundo. La verdad que lo que están haciendo los colegas de Camesa en materia de renovables es espectacular. Y es muy interesante ver cómo realmente le pegan
a esa predicción, ¿no? Como la predicción tiene una discrepancia muy pequeña respecto de la realidad. Es decir, proyectan lo que va a suceder n para adelante, ven lo que sucede en el n para adelante y se calcula esa discrepancia y con eso ajustan los modelos, ¿no? Es muy interesante. No sé, Mauro, si tenés a alguien acá en el curso que venga a explicar forecast de los chicos de Gamesa, Cristian o... Es muy, muy interesante. La verdad es más matemático, pero al que le interese realmente es espectacular, es muy, muy atractivo. Sí. Estoy viendo que uno de los problemas que tiene esto de las energías renovables es el transporte. ¿Qué problema? No, que hay que hacer, que hay que invertir mucha plata en transporte. Por otro lado, dicen que esto, que lo bueno que tiene, que todo eso donde se consume. Bueno, pues estamos mezclando dos cosas. El transporte es como todo. Hace falta, cuando vos generás algo en un lugar y lo consumís en otro lugar, necesitas transporte de electricidad, de gas, de petróleo, de lo que fuese. Cuando producís en un lugar y consumís en el otro, necesitas transporte. Mucho o poco, no, digamos, no son palabras que nos digan demasiado en cuanto a que, si se quiere, el análisis debiera venir con profundidad de qué significa el transportar la unidad de energía desde una unidad de distancia. Argentina cuenta con redes eléctricas hoy y todo lo que venimos haciendo, incluso hasta estos 6.2 gigavatios más los 300 megas que van a distribución, pero 6.2 gigavatios que se vienen adjudicando, dentro de los cuales están estos 5 que están en construcción, ninguno requirió de inversiones en el sistema troncal, es decir, en ampliar las capacidades del sistema troncal de transmisión en extra alta tensión. Ninguno. Por supuesto, siempre, si uno está lejos del punto de conexión, tiene que llegar al punto de conexión, ¿no? Esto es como, bueno, tengo un campo, no le llega la luz está a 1 kilómetro, tengo que ir con un cable, ya sea porque la distribuidora lo hace, porque lo hago yo, porque tengo que llegar físicamente. Es cierto que a partir de ahora, por suerte tuvimos mucha capacidad de transporte en Argentina. Es cierto que agotamos toda esta capacidad de transporte ociosa que tenía el país. A partir de acá, seguir desarrollando generación para acompañar el deseo político, pero normativo, es decir, para acompañar el mandato de la ley de insertar no menos del 20% de energía renovable en la matriz al 2025 de energía, que en potencia les da unos 10.000 megavatios aproximadamente, y vamos a 6.000 y algo. Para los próximos 4.000, por hablar rápido, 3.500, por hablar rápido, hace falta, ahora sí, ampliar el sistema de transporte. Así como hace falta ampliarlo para gas, como hace falta ampliar autopistas cuando metemos más autos, como hace falta infraestructura. Bueno, esa infraestructura cuesta más o menos en función de lo que uno, como planificador central, digamos, en cuanto a la autoridad que toma las decisiones del desarrollo del sector, entiende que hace falta. Me imagino que también a lo largo de las clases, quienes tengan la posibilidad, van a ver mucho más en detalle todo esto, ¿no? Incluso alguna, no sé si yo hablo de algo de eso en alguna que me invita Mauro, pero también hay mucha gente con mucho conocimiento que puede contarles con lujo de detalle esto. Pero disculpame una cosita. Sí. Yo tengo un cliente que está haciendo Pampa y dice que no la puede seguir porque necesita la estación Comodoro para evacuar. Y me paró. Yo soy fabricante de transformadores, ¿no? Ajá. Y me paró Bueno, sí. diciendo de que no continúa en el Power. Sí. Y me paró porque dice que hasta que Comodoro no salga. Pero ya salió. Que vos decís que está todo cubierto, los proyectos que están en marcha. Bueno, no quiero entrar. Me dice él así, ¿no? Sí, no quiero entrar con tanto detalle. La ronda 1, sí, ningún problema. La ronda 1, 1,5, y la ronda, entre todas las rondas hoy de Renovar y de Mater, sin contar la ronda 3, que todavía estamos por adjudicar y quiero ser prudente en eso hasta que suceda, estamos en unos 6.250 megavatios. De estos 6.250 megavatios, hay unos 800 aproximadamente que están pendientes de una cláusula que se llama take or pay, que es justamente cuando no hay capacidad
efectiva, total, de transmisión, pero el Estado Nacional tuvo en aquel entonces, por eso la decisión del Ministerio fue montarse en esta decisión, la voluntad manifiesta de desarrollar esa infraestructura que estaría faltando para poder colocar estos proyectos, para poder despachar estos proyectos. Estamos hablando de 800, 900 megavatios de los 6.250. En un caso particular hay más, hay 800, 900 megavatios, no es el único, pero todos cuelgan en cierto grado de corte por congestión, esta es la definición técnica, del desarrollo de cierta infraestructura, alguna línea, alguna estación transformadora, algo, pero es un porcentaje muy menor de todo el paquete completo. La mayor cantidad de todos los megavatios, nada de nada necesitan, algunos necesitan alguna cosa que el Estado, incluso no por esto, sino por temas generales, en el caso puntual de Comodoro Rivadavia, ustedes recordarán que hubo un gran problema climático, donde la ciudad había quedado con inundaciones y Alud había quedado aislada, y el entonces secretario de Energía Eléctrica, ex ante a esta decisión, ya había instruido la construcción de la estación transformadora a pedido justamente de la provincia, un pedido histórico que la provincia venía haciendo. En verdad, la estación transformadora de Pico Truncado nunca debió haber estado en Pico Truncado, sino que debió haber estado en el sur de la provincia de Chubut y no en el norte de la provincia de Santa Cruz. Por razones políticas se decidió hacer lo que se terminó haciendo y ahora hay que hacer una réplica, por decirlo así. Pero bueno, esto responde a cuestiones que son mucho más generales que el caso renovable particular. Sí. ¿Dónde se ubica todo lo que es off-grid, digamos, la producción de particulares, bueno, rurales? Nacho Romero les va a contar con lujo de detalles. ¿No está dentro de todos estos números? No. Esto es, estoy yendo a los grandes números de interconectado. Todo lo que es, no off-grid, no lo llamemos off-grid, porque off-grid es otro programa que no lo vamos a charlar hoy. Todo lo que es generación distribuida, que es conectado a red, por eso no es off-grid, es on-grid, pero es de pequeña escala, por decirlo así. Parte de la Ley Nacional de Generación Distribuida, Nacho les va a contar con mucho lujo de detalles de qué se trata, porque es quien estuvo detrás de todo este desarrollo normativo. Les cuento un poquito lo que sigue, el siguiente gráfico, y no mucho más. Bueno, esto complementa el anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un detalle, lo que hicimos fue abrir la estructura de costos de las tres tecnologías, ¿sí? Tanto solar, como eólica, como térmica de ciclo combinado. Y uno ve, la primera barra es la inversión más los gastos de operación. Este es el costo nivelado, es decir, si uno ve valor internacional sin cargarle impuestos, sin beneficios fiscales, lo que tiene es un valor de referencia. Ese valor de referencia le carga los impuestos domésticos. Eso le termina dando el precio sin los beneficios fiscales. Los beneficios fiscales es un capítulo de la Ley Nacional de Energías Renovables que otorga ciertos beneficios fiscales, ahí están cuantificados, otorga ciertos beneficios fiscales como mecanismo de promoción. Esos beneficios fiscales restan al precio, es decir, son más convenientes para la demanda, que es la que paga menos porque el oferente, el generador, se hace de esos beneficios fiscales. Devolución anticipada de IVA, amortización acelerada de impuestos a las ganancias, un certificado fiscal, que ya lo verán en detalle. Y todo esto se le suma a esto, termina dando esto, y le resto todo esto, me da esto. El mismo ejercicio para los tres, donde en el térmico se cargan impuestos sin beneficios fiscales. También es discutible, pero de momento es el escenario más conservador, digamos, en la comparación, sobre todo para que ningún petrolero se enoje en lo que estamos comparando. Y bueno, lo que termina dando son valores muy interesantes, $50, $45, $62. Ahora, si uno quisiera comparar
Esto es para los supuestos que tenemos acá, ¿no? Solar a 31% de factor de capacidad, eólica a 52% de factor de capacidad, y la térmica de alta eficiencia con el supuesto que tenemos en este recuadro. Esto es público, con lo que, Mauro, yo no sé cómo lo... Perfecto. Entonces, una última cosa y para terminar, esto, lo interesante es que si uno quisiera eventualmente darle lugar a alguno de estos comentarios que dicen, bueno, pero estás mezclando tecnologías que son cosas distintas porque uno es firme y el otro no es firme. Entonces decís, bueno, si querés comparar el costo variable de producción del ciclo combinado quemando gas natural de alta eficiencia sin la amortización del capital, como si fuera que alguien viene y regala la máquina. Dice, yo te instalo el ciclo combinado gratis. ¿Qué te conviene? Meterle N dólares millón de BTU en gas y generar energía eléctrica o renovables. Ese es el costo variable de producir, porque el fijo es la amortización del capital, por decirlo de esta manera. Lo que vemos es que está en el orden de los 40 dólares, que es esto. Donde, por supuesto, el ciclo combinado a nadie lo regala, no es gratis, hay que instalarlo. Pero digo, si uno dice, bueno, pero yo lo tengo instalado, y ahora tengo que tomar una decisión de qué me conviene, bueno, es 40 dólares contra lo que estamos viendo en el resto de las tecnologías. Es decir, cuando uno, por supuesto, si uno también viene y dice, bueno, pero el valor de gas natural que vamos a obtener de largo plazo es de $1 millón de BTU, bueno, no, digamos... pero nos encontramos con cosas bastante engañosas y esto es lo que nos llevó a hacer público este análisis. Estas cosas engañosas incluso muchas veces dicen, no, bueno, pero el valor de gas de vaca muerta está en el orden de los $2,5 millón de BTU, $3 millón de BTU. Claro, pero hay un subsidio de 2.000 millones de dólares en 4 años. Son 1.000 millones de dólares para los primeros 2 años y otros 1.000 millones de dólares para los segundos 2 años. Bueno, eso mucho no nos gusta hablar, entonces... Bueno, esto trata de comparar las cosas como son, ¿no? ¿Qué cosa, perdóname? No, esto es precio, esto no ataca ningún tipo de sí. El tema es, vos tenés un CAPEX casi el 90% y un OPEX 10%. ¿Cómo divisás el precio? Por el precio que pones Sí. el OPEX. Bueno, el precio es todo, ahí está dividido qué es CAPEX y qué es OPEX, ¿no? Lo que tiene esto es que lo llevas en una estructura de largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo? Bueno, ¿cuál es el largo plazo? El largo plazo en este modelo, no me acuerdo, Juan, ¿cuántos años tenemos de costo? ¿20 años de financiación? No. 20 años. No, por eso, 20 años es el PPA, pero ¿cuánto de financiación? 10 años de crédito. Entonces, cuando lo pones en largo plazo, lo podés licuar y te permite estructurarte justamente en comparación. Si vos querés tener una energía renovable que en 2 años compare contra un contrato de 2 años de gas, bueno, esto es como, yo siempre doy el ejemplo, es como tener una autopista de 10 carriles para que pasen 2 autos por hora. ¿Cuánto vale el peaje? La autopista tiene que estar diseñada, si querés un peaje bajo, para que pasen muchos autos, siempre que la infraestructura lo permita, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Las renovables, entenderlas en estructuras de corto es el gran problema que ha tenido la Argentina histórico, por lo cual nunca se pudo desarrollar hasta ahora, porque siempre se los concibió como de corto plazo, porque nadie quería hacer inversiones en Argentina por más allá de un término presidencial, porque nadie confiaba que le vayan a mantener las condiciones contractuales. 20 años de contrato son 5 gobiernos en Argentina, donde las condiciones muchas veces estamos acostumbrados a que cambien dentro de un mismo gobierno muchas veces. Y por supuesto, entonces si uno quiere 3 años de contrato, por decir que es el máximo 4 del periodo de la administración de turno, lo que tiene es un asset caro por unidad de energía, entonces las renovables son caras y no sirven. No, después tenés 16 años de una vaca lechera, pero es absurdo pensar que esa es la forma racional de estructurar. Lo racional es justamente estructurarlo en un plazo lógico que te acompañe, una financiación de largo plazo que te permita bajar los niveles al máximo posible para poder hacerlos competitivos. Porque son competitivos, solitos.
Esto es lo que hicimos y de esto creo que se trata gran parte de lo que acá los muchachos organizaron para este curso. Hay mucho conocimiento detrás de todo lo que los docentes que vienen a contarles un poco lo que saben. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y a todos por la atención. Seguimos con la segunda parte. Otro invitado de lujo, el ingeniero Ignacio Romero. Ignacio es, como les comenté antes, el director hoy de Energía Distribuida, Energías Renovables Distribuida, en la dirección, ya Juan, en la Dirección Nacional de Promoción de... Bueno, ahora cambió de nombre la semana pasada, así que me pierdo. Crece el equipo, van cambiando los nombres, agarran nuevas responsabilidades, así que, bueno, Nacho es el que estuvo a cargo de empujar y que salga la ley de energía distribuida, reglamentarla y ahora ponerla en marcha, así que nos va a contar un poco de qué se trata en una previa. Después tenemos 2 módulos enteros, una tarde entera desde las 6:30, la otra vez nos quedamos hasta las 10:30 de la noche. Un lujo tenerte hoy acá y bueno, contarnos un poco de lo que haces, de lo que es el tema. Y bueno, muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias, Mauro. Sin ofender a nadie, para que nadie tenga pesadillas, tengo muy pocos números. Esto va a ser bastante conceptual, más livianito para irse a dormir un poco más relajado. Básicamente, vamos a entrar en generación distribuida o en la ley nacional y vamos a pasar por los aspectos principales, pero en realidad es interesante un poco ver de qué forma parte esto, qué es lo que está pasando en general en todo el sector, sobre todo con lo que se llama la transición energética. ¿Qué cambios están habiendo en el sector energético y por qué de golpe la energía pasa a ser un tema principal cuando hace algunos años no habían tantos cambios, no había tanto dinamismo? Entonces, se habla de esto que es la nueva energía o los cambios en el sector energético, la transición energética, se lo llama de distintas maneras, pero básicamente son distintos fenómenos que se están dando, están ahí no en orden de prioridad ni de organización, sino que son cosas que están pasando simultáneamente. Por un lado, bueno, una tendencia a la descarbonización, que obviamente tiene mucho que ver con utilizar fuentes renovables que no emitan gases de efecto invernadero para evitar el calentamiento global. Descentralización, que justamente ahí es la que más está asociada con lo que es generación distribuida, es decir, más que descentralización, quizás yo le diría desconcentración, ¿no? O sea, no descentralizado en el sentido de que estén repartidos solamente, sino que en lugar de tener grandes plantas de generación, empiezan a aparecer tecnologías que habilitan tener pequeños sistemas de generación justo en el punto de consumo. Entonces empieza a haber una desconcentración de la generación eléctrica, que también se le llama con nombres un poco más marketineros, como la democratización de la energía y cosas por el estilo. La digitalización, obviamente, bueno, un sistema eléctrico que se va sofisticando por aspectos que tienen que ver con todo esto. O sea, la descarbonización, como veíamos recién, viene asociada con al menos un aumento en la intermitencia de los recursos, ¿no? O sea, tenemos energía solar o eólica que son las más competitivas, nos corrigen o nos evitan un montón de emisiones, pero al mismo tiempo nos ponen el desafío de operar una matriz que ahora varía mucho más en el tiempo y ya no la dominamos tanto como en una central térmica que le decimos genera y genera. Entonces, bueno, empiezan a aparecer tecnologías de la información que son necesarias para poder manejar una red un poco más compleja. La electrificación de la energía, que es otro fenómeno que, bueno, una tendencia que hace que se viene llevando, y el claro ejemplo es el crecimiento que están teniendo los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica, pero básicamente es una tendencia a que nuestros consumos energéticos sean cada vez más eléctricos, en lugar de provenir, por ejemplo, de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todo lo que es calefacción, aclimatamiento de ambientes, cada vez es más eléctrico. Hay un crecimiento bastante marcado en acondicionamiento, en aires acondicionados, sobre todo en países en vía de desarrollo. Y también todo lo que se viene con vehículos eléctricos, y son tendencias que están mezcladas en todos estos cambios
Y una que yo sumaría, que normalmente no se tiene en cuenta, pero tiene que ver con la pregunta que hiciste vos, creo que de off-grid, que todas estas tecnologías facilitan mucho lograr los objetivos de acceso universal a la energía, ¿no? Porque, por un lado, con generación renovable o generación solar se pueden montar sistemas off-grid autónomos y proveerle un servicio básico eléctrico a comunidades o personas que están aisladas. Al mismo tiempo, a través de la digitalización y distintas tecnologías de almacenamiento que también están asociadas a esta descentralización, se pueden armar microredes. Bueno, un poco de eso vamos a ver hacia el final, ¿no? Pero un poco para ver son los distintos fenómenos que tenemos en la matriz eléctrica y que se están llevando adelante en esta época. Estas son proyecciones a futuro de una consultora Bloomberg sobre la composición de la matriz de generación a nivel mundial, ¿sí? Entonces hay algo que no le va a llamar la atención a nadie, que es que cada vez, por más que siempre históricamente no han habido renovables, las renovables, sobre todo solar y eólica, están aquí en azul y amarillo, han empezado a crecer en los años recientes. Se espera que la mayor parte de esta nueva generación que se incorpore al sistema sea renovable, porque todo el mundo tiene objetivos, obviamente, algunos un poco más enfáticos que otros en alcanzar este objetivo, pero hay un consenso mundial hacia la reducción de emisiones. Pero lo que me interesa es mostrar este segundo gráfico en relación con el primero, que es que estos son dos cortes, uno hecho en 2017 y la proyección a 2050, ¿no? Y acá sí ya entramos en distribuida. ¿Por qué? Porque se ve algo que a nadie le va a sorprender de vuelta, que es la tecnología renovable crece, cada vez es una mayor proporción. Acá tenemos un 70%, 60 y pico por ciento de energía renovable, mucho más si consideramos a la hidroeléctrica. Pero aparece acá algo que es distinto de solo el tema renovable, que es que el componente de renovables en baja escala, en particular solar fotovoltaico en baja escala, se espera que sea hasta un 10-12% de la generación mundial, ¿no? Que ninguna de estas otras tecnologías son de baja escala. Todas estas son grandes plantas de generación y estos son pequeños sistemas de generación distribuida, ¿no? Entonces, esto habla no solo de la descarbonización que veíamos, de esta empuje hacia las renovables, sino también de esta desconcentración o este crecimiento de la generación distribuida. Esto tiene que ver con que la tecnología solar fotovoltaica, todos los desarrollos que hay para la industria de gran escala, también aplican para sistemas pequeños. Los paneles solares que se montan en el techo de una casa o de una fábrica son exactamente los mismos que los que se montan en cualquier parque de varios megas, ¿no? Entonces, todos los desarrollos, la economía de escala que tiene la fabricación de estos componentes, todos los desarrollos en eficiencia y en reducción de costos, también benefician a los sistemas pequeños, mientras que en un aerogenerador no pasa lo mismo. Los aerogeneradores grandes son mucho más eficientes en cuanto a la inversión que hay que hacer en función de la energía que generan que los generadores chicos. O sea, los generadores chicos existen, funcionan, pero no es tan directo que mientras tanto mejor en las máquinas grandes, van a mejorar las chicas, ¿no? Entonces, la tecnología solar fotovoltaica ha reducido sus costos drásticamente. Esto es desde 2010, un 83%. Y se espera, con las tecnologías conocidas, o sea, esto es eficiencia sobre lo que hoy se está haciendo, que se reduzca un 37% más en 2025. Y esto es si no aparece alguna técnica de fabricación alternativa que consuma menos energía o que insuma menos materiales y que haga un salto, digamos, un poco más discreto, digamos, no tan gradual, ¿no? Entonces, vienen bajando drásticamente, se espera que sigan bajando. Otra cosa que viene bajando son las baterías. Hoy por hoy no llegan a ser tan atractivas, por lo menos con los costos que tenemos del sistema eléctrico. Sobre todo en Argentina tenemos costos, bueno, esto por ahí, en la discusión del día a día y con todo el tema de tarifas, parece lo contrario, pero la realidad es que la matriz de generación argentina tiene costos relativamente bajos, o sea, costos relativamente buenos de generación. La tecnología de baterías todavía no llega a un punto en el que justifique por ahí instalarlo masivamente, pero está bajando mucho sus costos. Se espera también que siga habiendo una reducción y se ponen a pensar un poco en todas las tendencias de mercado que están buscando el desarrollo de la batería, todas apuntan a que van a crecer. O sea, todo lo que se ha hecho hasta ahora viene más que nada del lado de los dispositivos móviles,
baterías, bueno, tanto para notebooks como para celulares, que obviamente cada vez tenemos mejores procesadores en un espacio más reducido, con más consumo, esperando más vida útil, pero todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos o estas mismas tecnologías de almacenamiento en gran escala que permiten almacenar energía en distintos puntos de la red como un recurso adicional, impulsan a que el desarrollo de estas tecnologías continúe y que cada vez tengan mejor economía de escala y mejores costos. Entonces, es de esperar, y estos también son predicciones de esta misma consultora, pero muchos consultores coinciden en esto, que la descentralización sea cada vez mayor, porque cada vez va a ser más económico para un usuario final, ya sea comercial o residencial, instalar su propio sistema de generación y al mismo tiempo cada vez va a ser más fácil acoplarlo de baterías, con lo que vamos a ser cada vez más autosuficientes, porque, digamos, esto es casi exclusivamente solar, por lo menos en su porcentaje, ¿no? Pero, ¿cómo? Nosotros estamos más o menos por ahí. No es el grosor de la línea, no es el grosor de la línea, pero ahora vamos. Acá más o menos, acá. Y a Brasil le tenemos que pelear. A Brasil hay que pelearle, así que ahí vamos. Sí, son todos gráficos de tendencia en función del desarrollo que tiene la generación distribuida ahora, ¿no? Entonces, por ahí algunos mercados como Australia, como Brasil, que han tenido un crecimiento muy abrupto en estos años, se proyecta que el desarrollo sea muy grande, mientras que van a haber otros como Estados Unidos, que tienen hace rato, que uno diría, bueno, son los mercados más desarrollados, pero la tendencia siempre ha sido más gradual. De cualquier manera, si ustedes se fijan, incluso, no sé, en Estados Unidos, que parece conservador, se estima un 20% de generación distribuida en cuanto a la matriz de generación total del país. Y en algunos casos, hasta el 50%. ¿Hasta qué niveles de potencia incluye este concepto de energía descentralizada? Ahora lo vamos a ver en un minuto, pero depende del consumo. Ahora lo vemos en un segundo. O en dos. Bueno, entonces, antes de entrar justamente en lo que es generación distribuida, básicamente el paradigma está cambiando de una red verticalmente integrada con centrales de generación grandes, concentradas, red de transporte, distribución y los usuarios, que nadie tiene un rol activo más que consumir energía eléctrica, a una red que ya no tiene la misma forma, ya no es tan vertical, empiezan a aparecer sistemas de generación en el punto de consumo, almacenamiento, algunas cargas que se mueven, como los vehículos, sistemas medianos también, que por ahí el almacenamiento no necesariamente tiene que estar solo en una casa, pueden haber puntos de la red que tengan baterías de un par de decenas de megawatts y que permiten proveer energía en distintos horarios. Entonces, la transición nos lleva a una matriz más renovable y más descentralizada, con algunas otras tecnologías que después vamos a comentar. Entonces, ahora sí, entrando a lo que denominamos generación distribuida, básicamente es un concepto que en general, si van a distintos países o mercados, van a tener que ver qué es lo que dice la ley, porque alguien le tiene que poner, digamos, una definición para limitarlo. Pero conceptualmente es generación cercana al punto de consumo. Hoy por hoy siempre se habla de generación distribuida con energía renovable. Un grupo diésel sería, en teoría, distribuido, pero no es lo que se está fomentando en ningún caso. Y aparte, en baja escala, los generadores térmicos son muy ineficientes, o sea que es muy cara la generación diésel en comparación con la renovable. Y con el objetivo de autosatisfacer la demanda de ese usuario. Entonces, no es que buscan competir con los precios de renovar de los grandes parques de escala, pero sí son competitivos si comparamos esos precios con todas las pérdidas de transporte, transmisión, distribución, más todos los impuestos municipales, provinciales y nacionales que pagamos con la factura eléctrica. Son todos costos que evitamos cuando generamos nuestra propia energía. Entonces están orientados al autoconsumo con la posibilidad de eventualmente vender un excedente a la red, pero no como su primer objetivo. ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hicieron con el primer objetivo vender excedente a la red? ¿Por qué no lo hicieron de esa forma? Porque es ineficiente, en realidad. Y si en el mundo entero se está haciendo eso. Se puede, no tanto, no tanto. Hay distintos casos que sí, pero por distintas razones. Ahora Bueno, podemos hacer un comentario. En California ¿Cómo? se está haciendo eso. No. En Europa se está haciendo.
pero no con ese objetivo. En lo que se podría considerar, a ver, ningún país prefiere, digamos, si quiere aumentar su matriz renovable, obviamente es un mix balanceado, pero sí o sí tiene que estar interesado en desarrollar la alta escala, que es donde vos tenés los precios, competitivos. Entonces, después, después sí, vamos a dar algunos números y va a ver por qué naturalmente eso pasa. En general, este tipo de tecnologías se desarrollan, ahora, hoy por hoy, cada vez son menos subsidiarias o requieren menos impulso, justamente por la reducción de costos de tecnología que les comentaba, pero en general cuando se subsidiaban mucho, el caso de Alemania hace 20 años, bueno, el caso de California no tiene tanto subsidio, pero sí tiene un subsidio cruzado y algunos otros mecanismos son, por un lado, porque hay un objetivo ambiental, pero de los ciudadanos en sí, o sea, viene un impulso de parte de la gente de tener energía renovable y ser ellos los que la generen en lugar de que la matriz se descarbonice. Y por otro lado, también de desarrollo de tecnologías o de generación de empleo, principalmente tecnología. Lo que más les ha interesado a estos países o regiones como California es desarrollar tecnologías asociadas con esta transición energética. Entonces Alemania, por ejemplo, cuando empezó con el año 2000, bueno, estoy saliendo un poco de tema, pero en el año 2000 con su feed-in tariff, que era básicamente una tarifa artificialmente alta para incentivar estas instalaciones, lo hacía porque eran los principales desarrolladores de inversores, de paneles solares, de un montón de estas tecnologías, que bueno, después... Hasta que maduraron y bueno, y ahora están balanceados. Bueno, ahora lo que está haciendo Alemania se parece mucho al planteo que tiene la Ley Nacional de Argentina. Porque tiene una tarifa artificial, pero esa tarifa artificial es menor incluso que el precio que pagan los usuarios cuando consumen energía. Se ha ido ajustando en función de los costos de la tecnología para que no sea excesiva, o sea, que el subsidio no sea excesivo, básicamente. Yo coloco la casa esta, Sí. le coloco eso. ¿Y cuánto tiempo amortizo esto? En una casa, hoy por hoy en Argentina, con los subsidios que quedan, está alrededor de 8 o 9 años por lo menos. Y en este país, Este- ese es el tema. Y en un sistema comercial está en alrededor de 6 años, los costos bajan. ¿Cómo está la curva de desarrollo de la tecnología en paneles? ¿Pero por qué no le dejamos desarrollar y después le hacemos la... Se puede bombardear, no importa, pero igual. No, me refiero, porque hablando del tiempo de amortización, que Sí. en medio no se sale la nueva tecnología, que deja obsoleto esto y... Sí, pero no te importa porque vos la inversión la hiciste viendo, el negocio que estabas haciendo hoy, hiciste la inversión y ese retorno te lo va a dar igual. O sea, es como que vos dijese, bueno, de hecho, te podrías garantizar que el día de mañana va a ser más barato. O sea, te lo garantizo donde quieras. Ahora, bueno, si querés empezar a ahorrar energía desde hoy, y lo vas a tener que instalar hoy, digamos, como que... El concepto de físico Sí, de la tecnología aplicada, digo, sí, ¿cuánto puede cambiar? A ver, yo te pongo un ejemplo. sí. En la transmisión del sonido hay una barrera que no se puede superar, que es un cono de un parlante que se mueve. Claro. ¿Entendés? Entonces, todo podrá mejorar, pero en definitiva el principio físico es un cono que se mueve. Correcto. Y eso, desde que se Tiene un fabricó el límite. primero hasta- Tiene un límite físico, digamos. Eso. Exacto, eso, Bueno. esta tecnología de paneles. Lo que pasa es que- Estamos en ese- Y lo que pasa es que en realidad la variable que te interesa ahí es pesos por watt. Y sobre todo pesos contra generación, digamos, de capacidad de generación de energía, ¿no? Entonces por ahí, digamos, si por ejemplo tenés un panel que tiene supongamos que hay un límite teórico, que hoy por hoy los paneles solares, por ejemplo, que se usan en aplicaciones satelitales son mucho más eficientes, pero más caros, ¿no? Pero ponele que hay un límite que es, no sé, 20%. Si el límite ese no se supera, pero sí se superan las técnicas de fabricación para hacer que los paneles sean mucho más económicos, a vos por ahí te da lo mismo poner 5 paneles más, porque el costo te lo va a permitir y no tanto cuánto es lo que genera cada celda. Entonces, por ahí, incluso si te fijas, hay tecnologías como la tecnología de película delgada, thin film, de fabricación de paneles, que bueno, una tecnología particular que apareció con un montón de ventajas, pero terminó siendo cara en comparación, supuestamente iba a tener una eficiencia mayor y un montón de cosas que nunca llegó a desarrollarse porque las tecnologías incluso anteriores, aumentando la eficiencia de su proceso de fabricación, lograron la misma eficiencia a un costo mucho menor. Entonces, en realidad, en estos casos no te limita la cantidad o el espacio. Es raro que tengas en una aplicación satelital, sí, pero digo, en un parque solar, tener 2 hileras más de paneles solares generalmente no es un problema. En un techo residencial, normalmente, bueno, habría que ver el caso, pero
no es que te restrinja tanto eso. Entonces, esa es un poco la razón. Lo que tenés que ir viendo es pesos por watts de capacidad de generación. Por ejemplo, ese ahí estaría al límite. Ese está al límite, sí, va a tener que anular la ventana en cualquier momento. Bueno, tecnologías comúnmente utilizadas, como les decía, solar fotovoltaica, que es la más vista y sobre todo en esta aplicación de techos para generación distribuida o digamos, en algún predio al costado de un edificio. También vienen de todo tipo, color, tamaño, que se les ocurra. En general esto es lo más eficiente, pero bueno, vienen un montón de aplicaciones, incluso las tejas y otro tipo de productos. También la tecnología eólica de baja potencia tiene puntos de aplicación para generación distribuida. Hay que ver, digamos, cuánto es el recurso que haya, el viento. Y como les decía, estas tecnologías no son tan eficientes en costos. Muchas veces, incluso teniendo mala irradiación, conviene poner más paneles solares en lugar de un aerogenerador. Entonces, por ahí son tecnologías que existen, que están probadas, pero que hay que ver en cada caso puntual si son eficientes. Y bueno, el tema de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos o microturbinas también, y bueno, tiene la complicación, está condicionada a que tengamos justo un cauce con el caudal necesario en el punto de consumo. Entonces, existe, pero bueno, está un poco más limitado su potencial. Entonces, básicamente tenemos sistemas de generación asociados a un usuario que puede autoconsumir esa energía y que a la vez está conectado a la red, entonces tiene un consumo que puede tomar de la red cuando su generación no es suficiente y mediante estas regulaciones está habilitado para inyectar la energía a la red. Entonces, una de las partes principales, digamos, esta parte de poder generar energía con un panel solar realmente es básicamente comprarlo, porque no hay mucha regulación, es muy difícil que alguien te pida o te prohíba usar un panel solar en tu casa. Consumir de red es algo que ya está regulado hace rato, lo que genera todas las discusiones y generalmente es el problema, es qué pasa cuando queremos conectar generación en pequeña escala a la red y sobre todo qué precio le ponemos a esa inyección, que es un poco, toca la pregunta tuya, para pagarle al usuario. Y sobre todo también después quién lo paga, ¿no? O sea, porque no es solo el precio, sino quién lo paga. Y ahí se empieza a poner un poco más complejo el mapa. ¿Tiene sentido Entonces, ese número? ¿cómo? El número ese que si yo pongo un panel en mi casa, Sí. lo que yo esperaría que funcionaría de la siguiente manera. Cuando no tengo sol, tomo de la red. Claro, Pero sí. cuando hay sol, realmente la energía que genero excedente, ¿justifica el venderla? No, cuando tenés sol la usás. Cuando tenés sol la autoconsumís. No, por eso, pero bueno, siempre te conviene autoconsumirla. El tema es que justo lo que acá lo vemos, por ejemplo. Esto es una curva de un residencial, esta curva roja que se ve acá de consumo, y esta es una curva de generación solar fotovoltaica, ¿sí? Y lo mismo acá para un caso comercial que ven el horario de oficina, mucho más marcado, ¿no? ¿Cuál? Este es alrededor de las 9 de la noche en Argentina. En Argentina estos son las 9 de la noche, esto es el mediodía. Ah, pero se cambió ¿Sí? mucho la curva de... No, la curva general no. Esos son datos de Camesa. Eso en verano cambió. En verano y en algunas provincias. Pero no, la curva general de Argentina sigue teniendo el pico a las 9 de la noche. Algunas zonas, por ejemplo, acá en Capitales del Sur tiene el pico a las 3 de la tarde en verano. En invierno no. En el noroeste también hay varios lugares que tienen pico a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Pero a nivel país sigue siendo así. De cualquier manera, lo importante acá es que si ponemos un sistema de generación, salvo que tengamos baterías o que cambiemos drásticamente nuestro consumo, es decir, que preparemos la cena a las 2 de la tarde, normalmente no tenemos todo el consumo alineado con la generación y por eso es que tenemos un sistema sobredimensionado muchas veces que hay que ver qué hacemos con esa energía. Entonces, la generación distribuida o estas leyes nos permiten aprovechar esta energía, que obviamente tiene un valor para quien la usa, para quien la consume en ese momento, venderla o bien a futuro instalar un sistema de almacenamiento que nos permita aprovecharla. ¿Cómo? La curva de eólica depende mucho del recurso, es más irregular. Se puede hacer combinaciones, sí. Lo que pasa es que la solar es la que más se usa en estos casos y por otro lado es mucho más fácil explicar esto con una curva solar que con una eólica que es medio así, digamos. Porque aparte los usos, como esta siempre está al mediodía, no me tengo que aprender ejemplos raros de lavar la ropa en otro horario ni nada. En general sí, amanecer a la noche. Pero sí.
Bueno, entonces, hablando un poco ahora de lo que es la ley nacional, ya así entrando al tema, digamos, Argentina, por lo menos con esta introducción. Básicamente, bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, pero hay muchos beneficios o razones para tener o para fomentar esta actividad, básicamente. O sea, hay ahorro económico para el sistema, porque hablamos de reducción de pérdidas en el sistema interconectado. También al mismo tiempo hay ahorro por desplazamiento de combustibles fósiles. Recuerden que la generación, todavía tenemos un componente grande de generación térmica, pero sobre todo las máquinas marginales, es decir, las últimas, las de última opción, que se utilizan son en general con combustibles líquidos, como gasoil y fuel oil. Cada vez se usan menos, pero se siguen habiendo un poco. Bueno, cualquier generación que nosotros incorporemos a la red va a hacernos evitar generar eso con estas últimas fuentes, las fuentes de última instancia, que son además de caras contaminantes. Entonces son otros beneficios que se ven, obviamente para el usuario con ahorro económico y, bueno, reducción de emisiones de dióxido de carbono, generación de empleo calificado, que esto tiene una necesidad de mano de obra, un requerimiento de mano de obra mucho mayor que incluso la solar fotovoltaica de gran escala, ¿no? Pues mucho menos eficiente y más artesanal por ahí el trabajo en casas, edificios, empresas, galpones, que en un parque de varias hectáreas. Entonces, generalidades de la ley establece, en primer lugar, el derecho de los usuarios de la red de distribución a generar energía de fuente renovable para autoconsumo inyectando los excedentes. Como les decía, el derecho de generar energía de fuente renovable es algo que parece, ¿para qué lo pusieron? Pero en realidad el tema empieza cuando ese usuario, además de generar su propia energía, quiere empezar a interactuar de otra manera con la red y tener la capacidad de vender lo que tenga como excedente. Bueno, establece segmentación de usuarios por potencia, que ahora lo vamos a ver. Estandariza todos los procedimientos de autorización de conexiones y requisitos técnicos, que esto es muy importante para desarrollar la industria de servicios que vienen asociados a esto. O sea, básicamente aclara cuáles son los requerimientos para que un inversor sea seguro, cuáles son las normas mínimas de calidad, de seguridad que tienen que seguir las instalaciones, de manera tal que en cualquier provincia del país se puede chequear la normativa y tanto de un lugar como del otro, digamos, del que instala el sistema como del que aprueba el sistema por el lado de la distribuidora, saber que ese sistema no va a generar ningún problema. Establece el balance neto de facturación como esquema de facturación, que ahí es donde se ve cuánto le pagan al usuario, y ahora vamos a entrar en ese tema. Y también, bueno, alguna serie de beneficios o incentivos promocionales que principalmente son de forma de créditos como certificados fiscales también. El FODIS sirve para financiamiento, los certificados de crédito fiscal son otro mecanismo independiente que también sirve para incentivarlo. Entonces, básicamente... La ley es nacional, pero hay provincias que lo tienen aplicado y que no. Sí, la ley es nacional, pero tiene un régimen de fomento que requiere adhesión, básicamente. Entonces, todos los incentivos, pues la ley es nacional por el objetivo y por los fundamentos, las razones que dan lugar a la ley nacional. No solo porque sea discutida en el Congreso de la Nación, que también tiene que ver, pero digo... Sí, en principio, ahora podemos ver un poco los roles de cada provincia. A ver, básicamente, la ley es nacional, tampoco se puede obligar, digamos, a una provincia. Los usuarios tienen el derecho de acceder a esta normativa y, bueno, eventualmente lo terminarán aplicando. Ahora vamos a ver, hay 11 provincias que ya están adheridas, de las cuales con varias ya tenemos 65 distribuidoras adentro. Pero sí, va a ser un proceso gradual. Creemos que por ahí el modelo o el efecto de contagio, ver que realmente la normativa funciona, que es ágil, que resuelve el problema. La generación distribuida en general es compleja la discusión porque, digamos, de un lado tenés al usuario que no tiene mucha información sobre cómo funciona el mercado eléctrico, básicamente no sabe muchas veces leer interpretar la factura. Y por otro lado, bueno, están las distribuidoras que normalmente no han tenido que lidiar con estos cambios de tecnología o con alternativas a su servicio como fuente de generación. Digo, ahora una persona, por ahí, porque la tecnología se lo permite, porque es económica, puede tener alternativas para consumir energía. Entonces son discusiones que por ahí llevan mucho tiempo en distintos, si se lleva una vez en cada una de las jurisdicciones, y esto permite, digamos, resolverlo de una vez para todo el país y avanzar directamente con la implementación. En este esquema se ve básicamente todo lo que tiene que ver con el esquema de facturación. En Argentina
se implementó un esquema llamado balance neto de facturación, en lo que consiste es que básicamente el usuario tiene, por un lado, la demanda de la red, digamos, que se paga el costo del usuario, lo que pagamos todos en nuestra casa o en nuestras empresas, es el valor de generación, valor de energía, digamos, el valor de distribución, que está asociado a pérdidas o a veces a costos de la red de distribución, más impuestos, ¿sí? Cuando tenemos un sistema de generación propio, podemos autoconsumir energía, en ese caso estaríamos desplazando energía a este valor, porque básicamente estamos evitando comprarla al precio minorista, llamémosle. Y cuando inyectamos energía, lo que se le reconoce al usuario es el costo completo de la energía sin el servicio de distribución y sin impuestos, básicamente. Entonces, en lugar de netear kilowatts-hora con kilowatts-hora de energía, lo que se hace es reconocerle el precio del componente que está entregando. Entonces, esto evita... ¿Cómo? Al costo mayorista, que es el mismo precio, digamos, básicamente el mismo precio que la distribuidora paga en el mercado mayorista cuando compra energía, es el que le paga al usuario cuando inyecta energía. Entonces, esto evita muchos problemas de subsidio cruzado, principalmente, que están asociados con el balance neto de medición, o net metering, o ni hablar con el feed-in tariff. Que esas son cosas que después en la clase las podemos cubrir, pero son bastante más extensas y van para discusiones. Básicamente, el objetivo de este esquema es separar lo que es subsidio de las señales del mercado. Entonces, el usuario sabe, o sea, puede saber cuál es el precio. Hoy por hoy todavía tenemos un componente de subsidio en la tarifa, pero eventualmente eso va a desaparecer. Y no se obliga, pues en realidad hay un tema ahí que es conceptual de la regulación de la distribución, que las distribuidoras están en un entorno no competitivo, no son un monopolio regulado. Entonces, básicamente, todos los costos que tenga una distribuidora los pagan los usuarios. Entonces, cualquier sobrecosto que vos le pongas al distribuidor en este componente, o sea, si paga además el distribuidor, en realidad aumenta este componente acá porque lo terminan pagando el resto de los usuarios. ¿Se entiende? No es que la distribuidora la va a dejar de... Ganó la distribuidora acá, ¿viste? No, es el mismo precio este. El subsidio. Este es el mismo precio. Prácticamente Es el mismo precio. no van a pagar nada. ¿Cómo? No van a pagar nada. Si no tienen puesto en el distribuidor, van a pagar muy poco lo que te van a pagar. Depende de la provincia, en realidad. Estos son 2.400, 1.600 pesos. Bueno, depende de la banda, pero pongamos 2.400, 1.500 de promedio en usuarios grandes y 1.900 si sumamos el transporte acá, por megawatt hora, sí. De impuestos tenés un 30-40% según el caso. En los usuarios residenciales pagan 21, en el resto 27 de IVA, más los impuestos provinciales, municipales, tasas, etcétera. Y después de pérdidas, en teoría, deberías tener entre un 8 y un 10%. Algunos distribuidores cargan ahí costos fijos de la red, de mantenimiento de la red, pero no es, digamos, lo que en teoría debería pasar. Por lo tanto, esas son las diferencias, pero por otro lado son las diferencias o sea, es el costo o las pérdidas de la red de distribución y son los impuestos que están asociados a una compra, digamos. O sea, no tiene ningún sentido, digamos, lógico o racional que te reconozcan ese precio. Y en los lugares donde se ha hecho esto, que después, bueno, como terminan compensando con otros mecanismos para corregir los desequilibrios que armaron con su esquema. Entonces, este esquema lo que permite es que si uno quiere subsidiar a través del FODIS o cualquier otro mecanismo, sea de una manera transparente y que no afecte la percepción, sobre todo, de las señales del mercado. Básicamente, en Argentina nadie tiene la más remota idea hoy de cuánto cuesta la energía, cuánto debería costar la energía. El otro día había una encuesta que decía que no sé si había un 40% de la población que creía que no estaba subsidiada para nada. Bueno, todavía tenemos un 30% de subsidio en los usuarios residenciales. Entonces, meter distorsiones que de golpe a una energía es más cara que otra y te vamos a pagar tanto, hace imposible salir y tener una racionalidad respecto de la señal de mercado eléctrico. Entonces, ¿Las pymes tienen subsidio? hasta 300 kilowatts, sí, de 300 kilowatts para arriba ya no. Ya no. Ya no. Ah, De 300 kilowatts para arriba, pasa que es una pyme grande esa igual. Bueno, la ley categoriza a los usuarios en 3 grupos, después vamos a ver, en la clase veremos cuando tengamos más tiempo, digamos, las diferencias de esto respecto a la autorización, que tienen diferencias importantes, pero básicamente usuarios generadores pequeños hasta 3 kilowatts, medianos de 3 a 300 kilowatts y mayores hasta los 2 megas. Lo que es interesante de esto no es solo incluir hasta 2 megas, que es la pregunta que hacías vos al principio, en el caso de Argentina, lo cual abarca al 99% de los usuarios eléctricos del país, excluyendo a los grandes usuarios del mercado mayorista, sino que también en estos dos casos se armó
digamos, se utilizó, sobre todo para la solar fotovoltaica, un esquema simplificado de autorización que permite a los distribuidores evaluar mucho más rápido las solicitudes, porque sabiendo cuándo van a generar estos sistemas, sabiendo que los sistemas cuentan con ciertas normas de calidad que digamos, hacen, no hacen falta revisar demasiados aspectos de la instalación, permiten hacer autorizaciones automáticas para estos dos grupos, siendo conservadores en cuanto a seguridad, pero bastante progresistas, digamos, en cuanto a la penetración. Básicamente, en adelanto, digamos, los usuarios generadores o sistemas hasta 3 kilowatts se autorizan automáticamente hasta no ocupar el 20% de la potencia del circuito, o sea, agregada, ¿no? Y en el caso de 3 a 300 es un 10%, pero si tenemos en cuenta un 20 o un 10% de penetración de generación distribuida, es muchísimo, mientras que eléctricamente no es un valor tan alto como para que altere los valores de la red. Otra de las cosas que se establecen en la ley nacional, que esto ya está operativo, es un esquema estandarizado, simplificado de autorización. Esto se ha resuelto todo por una plataforma web. Básicamente hay 2 pasos, o sea, el formulario 1 y el formulario 2. El tercer paso es muy sencillo y no tiene mucha intervención. Un usuario solicita una reserva de potencia, básicamente avisa al distribuidor que le da el servicio. Yo soy este usuario, tengo mi número de usuario, pienso instalar un sistema fotovoltaico de 5 kilowatts. El distribuidor le contesta, sí, no hay problema, porque en esa parte de la red no van a haber inconvenientes. Con esa respuesta instala el equipo y luego pasa al otro formulario, que es cuando solicita el medidor bidireccional. Después veremos todos los detalles, pero digo, en este punto sí, ya es un formulario que se firma con firma conjunta entre el usuario y el instalador, digamos, que pone su firma en carácter de declaración jurada por tema de responsabilidad. Y ya tiene un detalle de todos los equipos instalados. Pero este mismo formulario ya incluye también los certificados de calidad, de cumplimiento de normas de todos los componentes, por lo que el distribuidor lo único que chequea es que el instalador sea matriculado, que los equipos declarados cumplan la norma y cambia el medidor bidireccional. Con esa autorización final, nosotros emitimos a la subsecretaría un certificado de usuario generador que le sirve al usuario para acceder a todos los incentivos del régimen. Uno de los principales es que se exime de IVA ganancias a la inyección de energía, ¿no? La relación nuestra con la distribuidora desde siempre o histórica ha sido siempre de compra, y lo que por ahí cuesta ver o te trae algunas complicaciones cuando diseñas este tipo de esquema es que ahora tenés una venta también. Entonces esa venta puede estar grabada por impuestos, puede requerir administrativamente varios pasos más. Digamos, está siendo un proveedor de esa distribuidora que básicamente tiene un montón de requisitos y sistemas para tratar con sus proveedores, que típicamente son de cables o Camesa como mercado, y ahora de golpe tenés un montón de microproveedores, tenés un usuario que ahora tiene una actividad que le reporta ingresos periódicos y previsibles, lo cual es una actividad económica. Entonces se exime de impuestos de IVA y impuestos a las ganancias básicamente para resolver esa situación. Entonces todos los usuarios no tienen que inscribirse ante un régimen impositivo, al menos nacional. Buscamos que las provincias, al adherir, eximan de ingresos brutos también por la misma razón. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se asegura la red, supongo? Si vos tenés un montón de usuarios así distribuidos que compran y venden, ¿cómo se asegura la red de que no se generen ruido? Bien. Las normas de calidad que se exigen para los inversores, sobre todo en el caso fotovoltaico y las otras tecnologías muchas veces también usan inversores, tienen límites a lo que es los armónicos que pueden meter estos equipos en la red, que son muy exigentes, son mucho más exigentes que los límites que tenemos nosotros en los parámetros de calidad de servicio, básicamente. Tienen también restricciones en cuanto a flicker, restricciones en cuanto a desviación de tensión, y al mismo tiempo cumplen una función principal que es evitar el funcionamiento en isla, que básicamente no inyectar energía a la red cuando la red está caída para evitar que algún operario haciendo mantenimiento tenga riesgo. Entonces, todas estas funciones que de hecho se siguen desarrollando y cada vez son más inteligentes los inversores hacen que los mismos inversores eviten por sí mismos desviarse, o sea, se apagan antes de generar problemas en la red. O sea, un usuario particular cuando Sí. compra un equipo, ya compra un equipo que contiene todas esas características. Sí, porque son normas de calidad que ya vienen en el mercado hace un montón de años. Lo único que tiene la autorización. Correcto, siempre y cuando tenga la precaución, para eso está el instalador, de comprar un equipo que cumpla con las normas, ¿no? Pero si cumple con esas normas, ya se quedan tranquilos tanto el usuario como el distribuidor de que no va a pasar nada.
Bueno, algunos roles que tienen que ver con esta pregunta de la adhesión y tal. Básicamente la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Energía o la Subsecretaría de Energías Renovables, establece objetivos, lineamientos generales. Hay un objetivo establecido a través del decreto reglamentario de 1000 megas a 2030, que es un objetivo bastante, digamos, humilde, pero al mismo tiempo interesante de tener, porque nos obliga a, por lo menos, desarrollarlo hasta ese punto. Digo humilde porque Argentina es el segundo mercado eléctrico de Sudamérica, son más de 15 millones de usuarios eléctricos, por lo tanto la verdad que 1000 megas no es mucho, pero bueno, verifica el cumplimiento de esos objetivos a largo plazo, determina normativa técnica, estándares de calidad, bueno, también tiene a cargo los mecanismos de promoción que están en la ley. Los entes reguladores de cada jurisdicción, o sea, de cada provincia, fiscalizan que se cumplan todos los plazos y los procedimientos de autorización, controlan y establecen las multas y controlan o penalizan a los distribuidores que no cumplen, y bueno, si hay algún servicio asociado a esta actividad lo regulan. La ley prohíbe que se cobren conceptos de peaje o cargo de acceso o ese tipo de cosas al usuario generador, porque siendo que el usuario, que este nuevo generador está en un punto de consumo por lo que ya estaba pagando su cuota para acceder a la red, digamos, no tiene cargos adicionales. Pero bueno, los distribuidores tienen que controlar eso, los reguladores, perdón. Y los distribuidores básicamente participan en la autorización de las conexiones según los parámetros que están establecidos en la normativa. Bueno, verifican que se cumpla la normativa, compran esos excedentes y reflejan en la factura de los usuarios los créditos por inyección de excedentes. Al día de hoy tenemos 11 provincias adheridas a la ley, que son estas que están aquí. Básicamente, de todas estas provincias, tenemos implementación en estas más de 65 distribuidoras que están acá repartidas. En realidad son 5, o sea, está San Juan, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Cava, pero Cava de Norte y de Sur, que hace muy poco estaban bajo la órbita de ENRE, ya reglamentaron y ya están implementando estos sistemas. Entonces, provincia de Buenos Aires todavía no está adherida, pero... ¿Cómo? Salta no está adherida y tampoco ha implementado la ordenación. Tiene una ley provincial, pero no ha adherido todavía. Tiene una ley provincial igual que Santa Fe, igual que Mendoza. De hecho, Mendoza también, pero Mendoza está implementando todos los mecanismos. Sí, no tienen que adherir a una ley provincial. Sí, inyectan a la red con otro esquema, pero sí tienen su ley, digamos. Eventualmente deberán converger. Provincias, Sí. ¿cuántas son las totales que tienen implementado la inyección a la red? Por más que sea por Las provincias, y tendrías que sumarle a esta lista solo a Salta y Santa Fe, básicamente. Son las únicas dos. O sea, básicamente también ahí hay un tema de por ahí de los anuncios, o de que ¿no? O sea, de que es que esté implementada o habilitada la generación distribuida. Que esté implementada la generación distribuida es que un usuario cualquiera de una distribuidora tenga una ventanilla donde ir y le informen de los requisitos. O en este caso es web, directamente no hace falta ir a ningún lado, donde te digan cuáles son los requisitos, vos cumplís esos requisitos, tramiten tu autorización, te cambien el medidor y empieces a inyectar energía y te la reflejen en la factura. Hasta que todo eso no pasa, no, son manifestaciones de voluntad. Entonces, las únicas que realmente han llegado a ese punto han sido, como les decía, Mendoza, Salta y Santa Fe. Otras por ahí tienen algunos sistemas, pero con acuerdos puntuales, privados, entre la distribuidora y el usuario, no con una normativa que lo establezca. Entonces, bueno, en definitiva, hoy por hoy tenemos 65 distribuidoras ya incorporadas en la plataforma que les comentaba, Edenor, Edesur, EPEC. Cooperativas eléctricas de Córdoba tenemos 48 y entre ayer y hoy se habían sumado 2 más. Bueno, las empresas de Mendoza, de San Juan y de Río Negro. La verdad que es interesante porque, digamos, en 3 años pasar de, bueno, discutir la ley en el Congreso a tener una variedad tan grande, sobre todo eso me parece ultra válido para que se difunda más. O sea, tenemos distribuidoras gigantescas privadas, distribuidoras muy grandes públicas, un montón de cooperativas en distintas provincias, con distintos reguladores, con distintas condiciones que pueden implementar el mismo régimen y están todas en proceso de digamos, revisar y autorizar los esquemas. El lunes pasado tuvimos el primer usuario de Edenor
que cumplió con todos los pasos y terminó el procedimiento, pero hay una gran cantidad de solicitudes, en estos 2 meses hay una cantidad muy grande de solicitudes, por unos cuantos megas que están en trámite y que pronto deberían empezar a autorizarse. Ya para terminar, por ahí ampliar de vuelta el panorama a otras cosas que están asociadas o sobre todo que vienen un poco después de generación distribuida. Que la provincia no adhiera es que no puede buscar los beneficios fiscales cuando... Correcto. Que la distribuidora no esté ahí es que no va a estar autorizado, pero a mí como persona de Argentina puedo poner igual. Al poner un panel solar, sí. El tema es así. O sea, básicamente la ley establece un derecho que lamentablemente vos no vas a poder ejercer, salvo que se tomen ciertos pasos tanto en la distribuidora como en el regulador, como en la autoridad provincial. O sea, esa es la razón por la que necesitas que todos estos actores estén alineados. Digamos, vos vas a poder instalar un sistema solar fotovoltaico, pero nunca vas a poder inyectar energía a la red, no te lo van a autorizar, porque no hay un procedimiento de autorización, no hay nada, digamos. O sea. ¿Cómo? Sí. Habría que verlo, o sea, habría que verlo, mi opinión, o por lo menos hasta donde yo lo interpreto, lo que está prohibido en algunos contratos de concesión es inyectar energía a la red, pero no generar. O sea, si vos pusieses un limitador, hasta donde yo lo entiendo, no estás incumpliendo nada y no te pueden decir nada. O sea, si vos te desconectás, bajás la palanca, pones un generador en tu casa... Eso ni hablar, eso seguro que no, pero al mismo tiempo, si estás conectado y no inyectás energía a la red, yo entiendo que no estás incumpliendo ninguna de las normativas que hay. A ver, porque en realidad vos los compromisos que tenés con la red eléctrica son, por un lado, bueno, no inyectar energía, que es más obvio, pero bueno, no desviar, no generar, no meter un coseno phi, un factor de potencia malo, no generar armónico, no generar ruido, digamos, en la red para no afectar el servicio a tu vecino. Con eso, con un inversor no pasa, con un limitador no pasa. El problema, y de hecho hay un montón de instalaciones que están así. En la historia, digamos, de las provincias que por ahí se han demorado en implementarlo, que no tienen un régimen, es que el primer sistema, un instalador me dice, bueno, el primer sistema, fui a pedir permiso, hace un año que todavía no me contestan, bueno, ya instalé otros 8. Y ahí están. Ni pregunto dónde están por la duda, pero... Y, a ver, legalmente no, el tema es que nadie chequeó esa instalación, o sea, nadie sabe... Supongamos que el que puso inversores que cumplen la norma, que todo se hizo como corresponde, que estaba avalado por un matriculado. Bueno, ¿y quién sabe? Digamos, ¿y quién sabe? Nadie. Bueno, entonces, justamente regularizar y empezar a permitir integrar estas tecnologías tiene eso. O sea, va a pasar igual. Hoy te metes a Mercado Libre y podés comprar paneles solares, un kit solar on grid, y lo instala cualquiera, porque es lo que pasa, y bueno, y el riesgo es el que es. En el mejor de los casos no. Pero bueno, no es lo mismo que cumplir con todo. Bueno, yo no soy abogado, soy ingeniero, así que suerte. No puedo ni representarlo, puedo dar mi opinión de ingeniero, no. La provincia de Buenos Aires todavía no, está en discusión. La capital ya está adherida, por eso de Nori y de Sur, que tienen un regulador nacional hasta hace poco, ya están adentro del sistema, pero no, las otras distribuidoras están esperando que la provincia adhiera o... Y de Nori y de Sur en provincia. También están aceptando las solicitudes. Aunque esté... Porque estaban reguladas por ENRE. Ah, todavía están reguladas por ENRE. Hasta el momento en que adhirieron, sí. Y mínimo, ahora los trámites en estos primeros 2 meses o 3 meses que llevamos con la plataforma, el primer trámite, por ejemplo, tardó 2 meses. Ahora, si ves los plazos máximos, son de 15 días para cada uno, o sea que en teoría el plazo máximo para aprobar un sistema sería de 1 mes. ¿Cómo? ¿Qué barreras ha tenido Buenos Aires? ¿Qué barreras ha tenido Buenos Aires? Bueno, había... Primero, mucha gente no leyó las guías que hicimos los instructivos para obtener los formularios, entonces se olvidó de juntar los certificados de calidad de los equipos. Por otro lado, los instaladores calificados son, la reglamentación lo dice, pero mucha gente no lo interpretó de la manera correcta, son profesionales que tienen incumbencias para hacer ese tipo de obra eléctrica, básicamente el mismo tipo de profesional que hacen obras eléctricas en general, no residencial, sino un poco más
compleja, entonces muchos se olvidaron de adjuntar la DSI, que se llama, o la encomienda, que son los papeles del colegio que acreditan que es un matriculado. Y esos han sido los principales problemas. Después alguna persona que, no sé, estaba ansiosa y quiso autorizar un proyecto en Catamarca poniendo la otra distribuidora de Buenos Aires, cosas así que también pasaron. Pero sí, era como que interpretó que Denor cubría todo el norte del país, aparentemente. Empresa de energía norte, y bueno, dijo, para allá, por allá estoy. Pero no, esos han sido los principales problemas, que de vuelta estamos elaborando guías instructivos para que no pase, pero bueno, estamos. En trámite a distancia de argentina.gov.ar entras con tu clave AFIP y podés iniciar el trámite. Básicamente la discusión ya, digamos, en Argentina es generación distribuida porque estamos arrancando con esta normativa, llegando un poco tarde a la fiesta, digamos, pero es más interesante hablar de recursos energéticos distribuidos, Dan. O sea, no solo la generación, que es el primer paso y es el que lleva todas estas discusiones de cómo medimos la energía, si medidor bidireccional, si no, si cobramos potencia, si no, cuál es el precio, etcétera. Allana directamente la discusión para muchas otras tecnologías. En el caso de, bueno, generación distribuida, ya lo hablamos, almacenamiento, que como les decía, se integra perfectamente a un sistema de generación distribuida y permite aprovechar aún más la generación que pongamos. Respuesta a la demanda, que son tecnologías que hacen que la demanda varíe o se comporte de distintas maneras según las señales del mercado. Básicamente, por ejemplo, en el caso de vehículos eléctricos, esto es todo lo que se va a ver mucho, que ya se está reglamentando en algunas provincias. Según la hora, digamos, si nosotros tenemos tarifa horaria, por ejemplo, un costo distinto de la energía según la hora, hay dispositivos que pueden decidir, digamos, ser programados para cargarse en distinto horario. Lo mismo caso de aire acondicionado, en horarios caros podrían aprovechar la inercia térmica para o refrigerar o calentar antes y evitar consumir en las horas de pico. Entonces empiezan a haber tecnologías que permiten responder a la demanda y en muchos casos también incentivos para eso. El mismo distribuidor o el sistema, un usuario grande, generalmente empiezan por los usuarios grandes, diciéndole, bueno, en este momento está por sobrecargarse mi red, prefiero pagarte a vos para que apagues tu consumo en este momento antes que tener que yo salir al mercado a comprar más o que yo tener que ampliar mi red. Entonces, empiezan a haber ese tipo de contratos de respuesta a la demanda, muy apoyados por la tecnología, obviamente, y microredes que tienen poco que ver con lo que decías vos del off-grid. Hoy por hoy, estas tecnologías resuelven básicamente la electrificación completa de comunidades aisladas que no tenían ningún servicio. Entonces, en lugar de poner un sistema por casa, puede ser un sistema central para todo el pueblo, con almacenamiento, con algún apoyo diésel, muchas veces se hace, y toda la red eléctrica, incluida digamos, la medición, el cobro, todo, muchas veces está integrado en tecnologías de microredes. Otro esquema interesante para microredes es en lugares urbanos cuando son, digamos, instalaciones grandes, pero de un mismo dueño, caso hospitales grandes o un campo universitario en el que es, digamos, una red metida en la otra red que puede tener también generación, almacenamiento, puede ser autónoma, si tiene almacenamiento, un corte de energía de la red puede aislarse y continuar operando. Entonces, todas estas tecnologías hacen que empecemos a hablar más de recursos energéticos distribuidos en lugar de solo generación distribuida, que es, digamos, el puntapié inicial. Y la tendencia es pasar un poco de este esquema, que es el anterior, básicamente un flujo de energía top to down, digamos, de grandes centrales a los usuarios pasivos, producción central que se adapta a la demanda, y obviamente, bueno, la demanda y la oferta balanceadas en todo momento. O sea, la energía se está generando siempre en el momento en que se consume, como pasa hasta hoy. Pasamos a tener almacenamiento, que ya hace que eso no siempre sea cierto. Hay veces que podemos tener demanda satisfecha por almacenamiento y no necesariamente por generación. Empezamos a tener usuarios activos que empiezan a interactuar de otra manera con la red, por ejemplo, con generación descentralizada, inyectando energía. Además, aparecen los vehículos eléctricos que electrifican nuestro consumo, nos hacen cambiar los horarios en que consumimos, la cantidad en que consumimos energía eléctrica. Y todo esto hace que se requiera, es un poco natural, que empiece a aparecer un flujo bidireccional, y ya no solo de energía, sino también de información, porque todo el sistema tiene que estar mucho más informado de lo que está pasando en todos sus extremos para poder operar en equilibrio. Entonces, como cierre,
Lo que les decía, la generación distribuida es el inicio, o sea, es lo que empieza a despertar todas estas discusiones de el rol activo del usuario, el rol activo de la demanda en la matriz energética, pero no es para nada el fin, o sea, son usuarios que van a estar empezando a interactuar de otra manera, los que nos van a hacer repensar o nos van a obligar a repensar la matriz eléctrica desde la distribución para arriba. O sea, toda la red de distribución, principalmente, también va a impactar al mercado eléctrico cuando empiece a aumentar la cantidad de estos usuarios, al sector mayorista, pero principalmente el sector de distribución tiene desafíos de modernización y de evolución muy fuertes en base a las nuevas demandas que está teniendo de sus usuarios, las nuevas expectativas que está teniendo de sus usuarios y al desarrollo de la tecnología que nos permite otras aplicaciones u otras soluciones como generar nuestra propia casa a un costo competitivo con el precio que estamos pagando de la red. Así que bueno, esto es el fin de la charla. Después ampliaremos cuando venga la clase, pero si tienen alguna pregunta pueden aprovechar. Tengo dos preguntitas. Vale. Con respecto... Sí, te hago dos preguntas. Con respecto al objetivo de 1000 megas a 2030, más allá del objetivo, ¿ustedes tienen algún modelo, alguna previsión para esos años, para esos objetivos, digamos? Es difícil en generación distribuida y esto obviamente van a pensar que no les quiero decir, pero no es así. Es difícil en generación distribuida medir o, digamos, proyectar cuánto vas a tener porque depende de una decisión privada. O sea, básicamente el usuario puede elegir o no instalar estos sistemas. Si vos te fijás en mercados, por ejemplo, en Australia tiene el 25% de sus usuarios, más del 25%. El 25% era hace 2 años, así que ahora debe ser más. Ellos mismos cuando hacen sus proyecciones tienen diferencias de un 20-30% respecto de lo que proyectaron con lo que realmente pasó, digamos. Entonces, la verdad es que es muy difícil estimar, porque, bueno, en renovar, por ejemplo, decís, bueno, un 20%, está bien, y está el mercado término, pero si el mercado término no se mueve, la compra conjunta cubre el 20% y llegamos al 20%. No hay forma de, digamos, tenemos un mandato y una instrucción a la Secretaría de Energía a cumplir con eso. En este caso, no se puede obligar a los usuarios, va a estar un poco en la medida de qué tan atractivos sean los incentivos, cómo varíen los costos de la tecnología. La realidad es que 1000 megas, digamos, Brasil instaló 500 megas el año pasado, es más grande, pero 1000 megas en 12 años no es tanto. Exacto. Brasil tiene 200 millones y acá No, 40. 44. Sí. Da un poco la impresión de que esto de la generación distribuida, o por lo menos lo pienso yo, tiene sentido en áreas donde serían de casas bajas. No me lo imagino en una ciudad como Buenos Aires. Bueno, un poco es así, sobre todo en las áreas muy urbanas. Normalmente se usa por ahí para usos comunes de un edificio, por ejemplo. También hay una discusión bastante interesante sobre el derecho, digamos, en la planificación o la normativa urbana. Hoy por hoy no te digamos, nadie te va a poner te va a compensar por taparte el sol. Bueno, empiezan a aparecer casos en los que ahora que se puede cuantificar el daño, hay discusión al respecto, pero básicamente no tenés mucha superficie, muchas veces tenés obstrucciones que te hacen que genere menos. Entonces son menos, digamos, en cuanto a densidad, son menos las oportunidades que tenés. Pero, de vuelta, esto abarca a todos los usuarios de la red de distribución de todo el país. Entonces, así como tenés áreas muy urbanas en las que es difícil integrarlo, en general en lugares de casas bajas no tanto, pero en lugares con edificios sí. También tenés el sector agropecuario que tiene un consumo para bombeo altísimo de electricidad, que tiene superficies gigantes y que puede justamente por eso hay un límite de 2 megas, digamos, 2 megas necesitas 3 hectáreas de paneles solares. Que, digamos, espero que sea el parque que tienen en su casa, pero no creo. Normalmente, bueno, son sistemas más grandes. Entonces, es un poco, cada usuario tendrá su capacidad. El caso de urbano también es complicado porque hay mucho alquiler, entonces en general cuando no sos el dueño es difícil. Si sos el dueño sí, muchas veces la venta de las propiedades sí se tiene en cuenta el valor agregado de un sistema y el ahorro futuro que genera, por lo tanto está metido en el precio,
pero en un alquiler, en Argentina por lo menos es difícil. He visto casos en otros países donde incluyen digamos, el pago de la electricidad dentro del alquiler, por lo tanto, el que gana es el dueño, el que alquila el departamento gana con estos sistemas. Y la segunda pregunta que te quería hacer, antes estamos hablando de que se implementaba un sistema parecido de Alemania, digamos, con tema de feed-in tariff, todo eso, considerando que ya España, Alemania, California ya tienen, digamos, una legislación con bastantes años de vigencia, y esto es algo que está en pañales, como quien dice acá, ¿qué otro paso con respecto a esas experiencias se podría dar en generación distribuida, además de un posible incentivo, digamos, de beneficios fiscales? Si otro esquema de tarifas. No, hagamos las dos preguntas y después contesto las dos si quieren. Bueno, tenía dos, pero te pregunto, ¿por qué no se considera o no se tiene en cuenta, o en realidad no tengo bien en la cabeza lo que dice la ley, pero no lo mencionaste, sistemas de generación térmica distribuida solar? Bueno, la primera pregunta, después de hecho, tengo hasta, lo debo acá, pero esta filmina lleva una hora. Así que si tienen la oportunidad de tomar la clase lo podemos discutir, pero a grandes rasgos, digamos, feed-in tariff empezó cuando hacía falta poner muchísimo subsidio para que esto se desarrolle, no tenía ninguna relación con el precio de mercado. Se empezaron con feed-in tariffs de $500, $600 por megawatt hora, que son precios 5 o 6 veces lo que cuesta la energía, en Alemania en el año 2000 para desarrollarlo. Hoy por hoy eso se ha ajustado y ha bajado al punto de que el precio del feed-in tariff en Alemania es menor que el costo de minorista de energía, similar a lo que pasa con este esquema. En el caso de California, puntualmente, tienen un net metering que básicamente netean energía contra energía. Ese es un esquema que se empezó a usar mucho cuando los costos de la tecnología empezaron a estar cerca del repago con ese precio, porque lo que vieron fue, bueno, el Estado, no hace falta que el Estado entre con un subsidio directo, sino que se arregla entre los usuarios de distribución. El problema es que cuando hay 2 o 3 no hay problema, cuando hay 100 o 200 empiezan digamos, los costos de mantenimiento de la red se mantienen, o son casi los mismos, pero los que están pagando son menos por esa distorsión que yo les comentaba. Entonces, en los países que más recientemente están implementando esto, implementan net billing por esa razón. Básicamente, incluso hay discusiones. En Alemania no le hace falta porque Alemania lo ha ido ajustando y ya está virtualmente en esa vez. Pero ojo, tiene un ajuste muy fino y muy periódico que no es fácil hacer, por eso a España le fue como le fue. Y básicamente, si vos dejás $500 el megawatt hora y el costo de la tecnología baja un 30-40%, de golpe estás regalando recursos públicos para que alguien en 2 años o en 1 año repague el sistema o genere energía con diésel a la noche, como lo hacían en España. Entonces, básicamente, puntualmente en California hay una discusión sobre tratar de pasar a un esquema como el net billing. El problema es que cuando a un usuario que ha hecho la inversión vos le aseguraste que le ibas a reconocer la tarifa completa con su inyección, cambiarlo a otro esquema es bastante desleal. Entonces, en general, lo que se hace es anunciar que dentro de, no sé, 3, 4 años va a cambiar el esquema a tal cosa. Entonces, bueno, empiezan a hacerlo gradualmente. Pero es muy difícil quitarle eso y sobre todo porque net metering es muy fácil de entender. Básicamente, para un usuario son peras contra peras. Mientras que para explicarle net billing hay que hacer toda esta charla que hice yo de cuáles son los distintos componentes, entender un poco las señales del mercado eléctrico. Entonces, básicamente, hoy por hoy estamos llegando a un punto de equilibrio en que contra los precios mayoristas la tecnología solar fotovoltaica está por competir. No hay, digamos, para darte un ejemplo, en escala residencial vemos sistemas pagando, incluyendo el IVA y todo, alrededor de $2.20, $2.30 por watt, mientras que en sistemas comerciales puedes llegar al $1.60 en 50 kilowatts o incluso menos, al $1.10, $1.20 en un sistema de 100, 200 kilowatts. No es raro, tenés la misma economía de escala de comprar un container lleno de paneles que un parque. Entonces, está bajando mucho. La realidad es que los incentivos que por ahí interpreta más fácil el usuario tienen más que ver con
algún descuento instantáneo como certificado de crédito fiscal, que también se han usado en otros de estos países, en California puntualmente, o, bueno, algo que en Argentina todos queremos y nadie tiene suficiente, que es un financiamiento atractivo, que, bueno, que es lo que se va a hacer con el FODIS. La razón por la que la ley de generación distribuida no incluye la solar térmica es porque justamente el principal problema era resolver la interacción de estos usuarios con la red eléctrica, mientras que en el caso de solar térmica no tenés una interferencia con eso porque estás tratando con agua. Entonces, se estuvo impulsando una ley, de hecho, por lo menos nosotros estuvimos ayudando a un proyecto de ley que finalmente no prosperó, para justamente fomentar la utilización de calefones solares. Los puntos principales de esta ley igual los hemos implementado, o sea, la ley preveía, digamos, estandarizar los productos, algo que se hizo a través de una resolución de comercio y una norma IRAM de la que participamos. Preveía también por una obligatoriedad en edificios públicos, que eso en realidad no es edificios públicos, sino vivienda social, que es una cantidad muy grande de viviendas que se hace por año. Ahora, hace poco se incluyó en los requisitos mínimos incluir un calefón solar en todas las viviendas sociales que financie el Estado Nacional. Por lo que quedaría faltando sería algún incentivo, digamos, dotar de recursos, dar algún financiamiento para eso, que es algo que perfectamente se podría hacer sin una ley a esta altura. Entonces, por ahí, un poco, bueno, como no avanzó el proyecto, casi que avanzamos. Obviamente es mejor tener una ley que le da como una estabilidad de política de Estado a las decisiones de una administración, pero hay un consenso bastante generalizado alrededor de las energías renovables, no creo que eso cambie. No, yo para democratizar tecnológicamente por ahí la sí. discusión, pero... No, a ver, en realidad es mucho más simple. Es mucho más simple porque no necesitas pedirle autorización a nadie. Básicamente no vas a generar ningún riesgo, excepto, bueno, el riesgo de quemarte la mano si no pones el mezclador. El beneficio de instalar un termotanque solar ambientalmente y por ahí económicamente para el Estado es el mismo Sí. que instalar un panel solar que está... No, sin duda, sí. Esa tecnología no se está fomentando de ninguna forma y yo soy fabricante de esa tecnología y digo, che, a mí no me están dando ningún apoyo. Mientras a un panel solar sí, ni siquiera podría ser internacional. Sí. A ver, ahí distinto lo que te digo, o sea, el apoyo o el trabajo que se ha hecho con eso y sobre todo si sos fabricante debes conocer la... ¿No? ¿Me estabas verseando? No soy fabricante, no tengo nada que ver. Bueno, ok. Pero hay varios fabricantes, sobre todo de tecnología solar placa plana en Argentina. Se ha hecho todo un trabajo, bueno, se agruparon una cámara, se hizo todo un trabajo de desarrollo de industria nacional. Por eso es que se hizo toda la norma argentina y se establecieron, digamos, estándares de calidad para que puedan competir con productos de calidad y no con los chinos de menor calidad que se están importando. Bueno, se han hecho un montón de cosas, obviamente hay mucho más para hacer. Estamos todos en el mismo barco y remando para el mismo lado, así que no... Ignacio, tenemos unas preguntas del streaming. Si me das un minuto. Sí, hacemos un par de streaming y ya cortamos. Bueno, la primera, Daniel de Córdoba, dice que hay de cierto que los medidores bidireccionales cuestan $2.500. Respondemos corto y bueno, estamos... Te hago la pregunta yo. No, lo que te quería comentar, el señor creo que decía que esto para las ciudades era un poco difícil ya. Creo que yo le veo más uso en las casas nuevas o en los countries. Y en base a lo que dicen de que a veces hay que orientarlos hacia el norte, ¿hay alguna posibilidad de cómo hacer los techos, ¿no? Digamos, planos o directamente con pendiente? Porque si lo haces al norte, si lo pones al sur no te sirve, ¿no? O sea que y que esto se va a venir, se viene, sería bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos con esta que es más fácil primero. Básicamente, sí, la orientación ideal en casi todo el país, obviamente es al norte, a 0 grados al norte, con 30 grados de inclinación. En general hay una discusión muy grande con los arquitectos en cuanto a que no les gusta que le pongan restricciones. Vos ves los modelos y por ahí hay un panel solar, uno de cada lado, uno al sur, otro al norte, o un árbol justo enfrente. Pero lo ideal sería tener una superficie orientada con 30 grados de inclinación al norte. Si no, en cualquier techo plano se pueden montar. Y si tenés una orientación cercana a la ideal, un poco por lo que comentábamos al principio, por ahí perdés un poco de eficiencia, pero poniendo un par de paneles más también lo podrías cubrir. O sea que en realidad
si no tenés una restricción, si no es demasiado chico el techo, por ahí, para generar la misma cantidad de energía necesitas un par de paneles más porque no tenés una inclinación ideal, pero bueno, también se puede resolver. Entonces, al sur no va a generar casi nada, salvo que te mudes de hemisferio, lo cual cuesta más caro todavía. Entonces, si están más o menos inclinados al norte con cierta inclinación, o si tenés la posibilidad de un techo plano de poner soportes con esa inclinación, vas a estar en las condiciones ideales. Básicamente es eso. O sea, no hay, incluso hay instalaciones que las ves y están instaladas planas, sobre techo plano, pero bueno, ponen más paneles solares y con eso compensa. Y la pregunta de los medidores bidireccionales, la única diferencia que tienen con los actuales es que registran la energía que fluye en un sentido y en otro. Los medidores mecánicos, estos antiguos que vemos con un plato giratorio, no son bidireccionales, pero los medidores digitales, de hecho, incluso la mayoría de los medidores que se instalan nuevos en el país de estos digitales, en los monofásicos chicos o trifásicos, con cambios de firmware son bidireccionales. O sea que no tienen un costo mayor que el actual por el solo hecho de ser bidireccionales. Sí aumenta el costo si se le quiere agregar otras funciones, como son la función de telecomunicaciones, digamos, un enlace de datos para reportar constantemente su estado o para monitorearlos remotamente. Pero no es necesario, digamos, como requisito mínimo, y de hecho lo que está puesto en la reglamentación es que sea un medidor bidireccional, lo cual perfectamente puede mantener el esquema actual de ir y, digamos, medir mes a mes, registrar las dos cantidades y simplemente facturar tanto lo comprado como lo vendido. Claro. ¿Lo paga la distribuidora o la distribuidora? Sí. ¿Es la misma pregunta? Sí. La misma pregunta en simultáneo. Y en general, la mayoría de los casos los medidores son activos regulados, entonces lo paga la distribuidora, pero después lo traslada a tarifa, ¿no? O sea, el regulador le autoriza al distribuidor a usar cierto tipo de medidor. Cuando el distribuidor los va instalando, después cobra un retorno por esa inversión que hizo. O sea, no lo pagás vos en el momento que te lo instalan, pagás a veces el servicio de conexión nada más, pero no el medidor en sí, y ese medidor después está dentro de los costos que se trasladan a tarifa. Bueno, tenemos unas preguntitas más y ya vamos cerrando. Una buena cantidad de medidores. ¿No? Estamos muy sobre la hora. Perdonen a la gente online, pero te agradecemos a Ignacio la charla, la participación y sobre todo la pasión que le pones. Y por supuesto los invitamos a todos a que formen parte del curso, que Ignacio y otras personas del equipo de la Subsecretaría de Energías Renovables van a estar presentes, que son los que están a cargo y tienen a su cargo la proyección y el diseño de todo lo que hoy está tan verde, que es la regulación de energías renovables. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos por venir y están invitados a ser parte del curso. Muchas gracias, buenas noches.